Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Padre, Señor, queremos dar gracias por este día. Un día más en el que nos permites conectarnos y examinar tu palabra, Señor. Siempre es necesario hacerlo. Entendemos que debemos ir a buscar tu presencia. Recuerdo, Señor, en este momento cómo el rey Josías en algún momento encontró el libro en medio del desorden que había en el templo, y cuando encontró el libro era la Biblia, Señor, y la leyó y examinó su vida, y también se la leyó a todo el mundo quien estaba con él, a los escribas, y se lo leyó al pueblo. Y a través de ese momento, Señor, nosotros aprendemos que lo que debemos hacer es escudriñar tu palabra, aprender de ella, atesorarla en nuestro corazón y también compartirla con muchos más. Porque entendemos que tu palabra es vida, porque entendemos que tu palabra es útil para nosotros, para instruirnos y para mostrarnos. Señor, háblanos, que nada sea tropiezo, que tu voz sea tan clara, Señor, que podamos escucharla y que podamos entender que nos llamas a poner en práctica cada instrucción y cada enseñanza dada. Que no seamos como esa iglesia que escuchaba por un oído y salía por el otro. No queremos ser una iglesia oidora, queremos ser una iglesia hacedora, queremos ser una iglesia que escucha, comprende, atesora y pone en práctica. Eso queremos ser, Señor. Oramos por este momento, oramos por las personas que se están conectando, aún las personas nuevas. Damos gracias por sus vidas. Sabemos que pueden haber personas nuevas escuchándonos hoy o vienen escuchándonos hace un par de días. Oramos por ellos, oramos porque a ellos les hables de una manera clara, directa y personal. Oramos, Señor Jesús, en tu precioso nombre. Amén y amén. Amén. Ok, aprovecho para saludar a las personas nuevas. No lo he hecho en estos 3 días. José, un amigo, me dijo: Paz, ten presente las personas nuevas. Quiero decirles que si ustedes son nuevos, nos lo pueden hacer saber a través de los comentarios. Escríbalo, que nosotros tenemos ahí a las personas pendientes y atentas. ¿Para qué? Para tomar sus datos, para tal vez estar pendiente de usted, para orar por usted. Entonces escríbanos allí su información, porque sí queremos tenerla, queremos saber si usted es nuevo, y pues nada, le damos la bienvenida a esta bella familia, a esta iglesia que somos todos. La iglesia no consiste en 4 paredes en un lugar físico. La iglesia somos nosotros y estamos unidos en espíritu. No importa dónde te encuentres, estamos en unidad. Gracias, Dios, gracias por la vida de ellos. Ok, estamos en este segmento al que pues lo hemos llamado lo que realmente importa. Y usted dirá: bueno, pastor, ¿por qué le pusieron ese nombre? Porque nosotros queremos, en medio de esta situación, en medio del momento por el que estamos pasando, entender lo que realmente importa. Para nosotros como hijos de Dios, lo que realmente importa es lo que Dios dice, es lo que Dios ha escrito en su palabra. Porque ¿quién mejor que Dios no hay nadie más sabio que el Señor? No hay mejor consejero que el Señor. Y entonces nosotros creemos que lo que Dios dice es lo que realmente importa. Entonces Dios nos habla de una manera tan clara frente a diferentes temas, en medio de cualquier circunstancia. El Señor muchas veces utiliza palabras para exhortarnos, para decirnos qué estás haciendo, endereza tu camino. El Señor utiliza la palabra a veces para llamar nuestra atención. El Señor utiliza la palabra muchas veces para enseñarnos cosas que no sabíamos y que tenemos que poner en práctica. El Señor utiliza la palabra para animarnos muchas veces, para decirnos: tienes que perseverar, tienes que mantenerte firme. El Señor utiliza su palabra de tantas formas para consolarnos muchas veces cuando estamos afligidos, estamos dolidos. Entonces creemos que lo que está escrito en la palabra de Dios, la Biblia que usted tiene en su casa allí, la que usted ha desempolvado tal vez desde hace un tiempo, está lo que realmente importa. Para nosotros es importante lo que piensa Dios. Y pues obviamente entendiendo que para mí es importante lo que piensa Dios, entonces con prontitud pongo en práctica lo que
lo que Él me dice. Pensaba para esta tarde en un texto y quiero leérselo. Está en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cuando yo leo este texto, yo pienso en cómo nuestra vida cambió para siempre. Cuando decidimos reconocer a Jesús, entregarle nuestra vida, entender que Dios tenía un mejor plan para nosotros, humillarnos, reconocimos nuestro pecado y dijimos: Señor, te necesitamos, y abrimos nuestro corazón, nuestra vida cambió para siempre. Sabemos que en el proceso de caminar con Él hay muchas cosas que siguen cambiando. Nosotros estamos en un momento histórico, lo hemos dicho ya desde hace varios días. Se paralizó el mundo por completo. Lo leí hace no más de 2 días, en donde se decía que por fin hubo algo que nos unió al mundo y nos hizo pensar de una sola forma, y entonces nosotros decimos: Señor, el mundo se frenó, y nosotros entendemos que lo que más nos debería preocupar no es que la gente muera por el virus. Lo que más nos debería preocupar a nosotros es que la gente muera sin Cristo. ¿Ok? Se lo voy a volver a decir. Para nosotros, lo que más nos debería preocupar no es que la gente muera por el virus. Lo que más nos debería preocupar es que la gente muera sin Cristo. Porque nosotros hemos entendido lo que Dios ha venido a hacer. Jesucristo se entregó en la cruz para el perdón de nuestros pecados, y entonces nosotros nos hemos humillado y lo hemos reconocido y nos inclinamos ante Él y le dijimos: Señor, ok, voy a empezar a caminar no a mi manera, sino a la tuya. Creía que venía haciendo las cosas de buena manera, pero cuando me encontré contigo, mi vida cambió para siempre. Entonces aquí Pedro está hablando de eso. Ustedes fueron rescatados de esa vida absurda. Entonces nosotros decimos: el Señor nos cambió. El Señor nos cambió la dirección, ¿cierto? Caminábamos hacia la izquierda tal vez y dimos un giro de 180 grados y empezamos a caminar hacia allá y le dimos la espalda al pecado, y hoy estamos buscando vivir agradando a Dios. Usted y yo hoy estamos evaluando muchas cosas frente a la convivencia. Usted y yo hoy, entendiendo quiénes somos en Cristo, estamos evaluando las cosas que debemos cambiar para que nuestra convivencia sea con mucha más armonía, aprender el trato y las relaciones, lo que hablábamos ayer. Estamos evaluando cómo está nuestra casa, ¿sí? Qué tanto estábamos trabajando para edificar nuestra casa. Estamos evaluando cómo está la relación con nuestros hijos. Llevamos 5 o 6 días confinados con nuestros hijos y ya nos podemos dar cuenta qué tan cerca estamos del corazón de ellos. Estamos evaluando hasta nuestro trabajo, si estamos gastando mucho tiempo en el trabajo y hemos llegado a descuidar la casa. Y entonces uno está pensando en eso. ¿Por qué? Porque creo yo que lo que debe ocurrir es que en mí empiecen a operar algunos cambios. Muchas cosas en nosotros tienen que empezar a cambiar. Cuando esta situación termine, hay cosas que Dios espera que en mí cambien. Y entonces yo hoy no me quiero detener en el hoy, sino mirar un poco más allá. Hoy quiero que miremos un par de meses adelante. Si yo hoy estoy trabajando por examinar mi vida y por tomar decisiones que se van a ver reflejadas más adelante. La decisión que voy a tomar yo hoy la tomo basado en una convicción que formé en Dios, y entonces eso se va a reflejar más adelante. Y entonces yo digo: ok, Señor, siempre cuando hablamos de crecer, hablamos de los cambios, ¿sí? Cuando un niño crece, cambia de talla, ¿sí? Ya no le queda la ropa buena, entonces empezó a crecer, qué alegría, cambia de zapatos. Hay muchachos que les dicen uno acabarropa, que no les dura nada. Usted dice: a mi hijo no le duraban nada los zapatos y los acababa y el pie le empezó a crecer y la ropa no le quedaba buena. Entonces hay cosas que dejan ver que nuestros hijos han crecido físicamente. Entonces uno dice: ok,
el crecimiento involucra cambios. Entonces, yo estoy seguro que Dios quiere que usted y yo crezcamos, ¿sí? Y yo le quiero hablar del crecimiento espiritual, ¿sí? Yo le estoy hablando no solo de que usted diga, ok, pastor, voy a cambiar de trabajo. Ok, pastor, voy a... No. Quiero hablarle de lo que no se ve, de lo espiritual. Quiero hablarle de lo eterno. Es de ese crecimiento del que yo le quiero hablar hoy. Y hay varias cosas que yo le quiero compartir. No sé si el tiempo nos vaya a alcanzar, pero voy a tratar de que nos alcance. Si no, lo dejamos para mañana, no hay ningún problema. Quiero decirle, bueno, Dios llama a que nosotros no dejemos de crecer. Algunas personas están empezando a caminar con Dios y entonces yo les tengo que decir, ok, tú tienes que seguir creciendo, tienes que avanzar en tu fe, tienes que ir madurando. Nosotros sabemos que no nos las sabemos todas, que si Pablo dijo en la palabra, aún no creo que lo haya conseguido todo, pues de la misma manera hablamos nosotros y nosotros decimos, el crecimiento físico en algún momento termina, pero el espiritual uno nunca deja de crecer, jamás. Es como las orejas. Usted sabía que las orejas dicen, no sé, no estoy seguro, que las orejas no dejan de crecer. Bueno, pues espiritualmente ocurre lo mismo. Nosotros no dejamos de crecer, nosotros siempre estamos con la actitud y la disposición de, bueno, Señor, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir creciendo, y entonces ese crecimiento involucra cambios. Y entonces yo quise sacar varias cosas y lo voy a hablar de la primera. ¿Con quién voy a caminar? Es una de las cosas que yo tengo que empezar a examinar, porque tal vez yo tengo que empezar a evaluar. Ahorita usted está solo y usted dice, ok, voy a evaluar con qué personas he venido caminando a lo largo de mi vida. Si hoy estoy entendiendo que me estoy volviendo a Dios, tenga la seguridad que hay personas con las que usted tiene que dejar de caminar, porque son personas que no lo acercan a Dios. Entonces yo digo, ok, cambiar con quién voy a caminar es la primera cosa de la que yo le quiero hablar cuando le hablo de cambio. Y quiero hacer referencia a un hombre llamado Aarón. En Éxodo capítulo 4 versículo 13 se nos habla de Aarón. Aarón aparece en la historia de Moisés. Aarón fue el primer sacerdote del pueblo. Éxodo capítulo 4 versículo 13. Allí está Moisés hablando con Dios cuando ha aparecido la zarza ardiente. Y Moisés le dice al Señor que él no quiere ir a Egipto, que no quiere regresar a Egipto, que mande a otra persona. Y entonces aquí aparece Aarón. Entonces le dice, Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea, se alegrará. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Y yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Entonces, allí aparece Aarón. Aarón camina con Moisés y Aarón cumple la voluntad de Dios en medio del pueblo. Aarón era como el megáfono de Moisés. Moisés le decía a Aarón lo que tenía que hablar cuando estaban delante del faraón. Entonces allí comenzó un trabajo en equipo, comenzó Dios a obrar a través de ellos. Y entonces podríamos decir, Aarón fue un comunicador efectivo, fue, como le dije yo, bueno, Levítico dice efectivamente que fue el primer sumo sacerdote de Dios en Israel. Levítico capítulo 8 versículo 1. El Señor le dijo a Moisés, toma a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Líneas adelante dice, acto seguido Moisés hizo que Aarón se acercara con sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndolo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urín y el turín.
Enseguida, por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de su consagración, tal como el Señor lo había mandado. Entonces, uno ve a Aarón aquí caminando con Moisés. Entonces usted me dice, bueno, ¿qué tiene que ver eso con cambiar con quien yo debo caminar? Porque esos con los que he venido caminando tal vez me pueden desviar de un compromiso puro y sincero con Dios. Uno se da cuenta que la historia de Aarón comienza bien. Aarón comienza a caminar con Moisés y Aarón comienza a hacer lo que Dios los había mandado a hacer. Lo acabamos de leer. Pero hay un momento en la vida de Aarón en donde Aarón no se sabe rodear de las personas correctas, podríamos decirlo de esa manera. En Éxodo capítulo 32 se da el momento en que el pueblo construye el becerro de oro. ¿Cómo se da esa situación? Moisés, ¿qué ha dicho? Moisés ha dicho, me voy a la presencia de Dios, voy a estar allí con el Señor. Estuvo 40 días, estoy casi seguro, 40 días con el Señor. Y como Moisés se empezó a demorar, el pueblo le empezó a hablar a Aarón y lo empezó a preocupar. Le empezó a sembrar la duda. Le empezaron a presionar. Le empezaron a decir, venga, Moisés no va a volver. Lo empezaron a llenar de desesperanza. Los consejos que Aarón estaba recibiendo en ese momento no eran los más sabios. ¿Terminó siendo condescendiente y débil de carácter? Sí, porque ¿qué pasó? A renglón seguido, Aarón les dijo, tráiganme todas las joyas y las voy a fundir. Y dice la palabra que construyó o esculpió un becerro de oro. Y entonces uno dice, ok, Aarón se unió al pueblo para deshonrar a Dios. Y entonces uno entiende algo. Venía caminando con Moisés y todo venía genial, pero se une al pueblo y la embarra. Entonces uno podría decir, con la persona con la que te unas, o te potencializa o te hunde. ¿Con qué clase de personas vas a caminar tú? Por eso te digo yo que vamos a mirar un poco hacia adelante. Vamos a pensar en cuando termine esta situación, cuando ya te empieces a reunir con las personas. Hoy estás compartiendo mucho con la iglesia. Sí, tal vez hoy estás como una esponjita, con la disposición total para escuchar y para recibir la palabra y para orar. Pero cuando esta situación tal vez empiece a pasar y ya nos empecemos a reunir otra vez y empieces a salir otra vez, ¿a quién te le vas a unir? Te repito, con quien te unas o te potencializa o te hunde, porque eso mismo le pasó a Aarón. Aarón con Moisés, full, llavería, trabajo en equipo excelente. Entiendo que necesito personas al lado, no debo caminar solo, y en lo espiritual yo me necesito rodear de personas. Por eso el ánimo que siempre yo le he dicho a usted de reunirse en los grupos pequeños. Rodéese de las personas que lo ayuden a crecer, que lo lleven a edificar una vida que agrade a Dios. Rodéese de personas que lo acerquen a Dios. Rodéese de personas que tal vez lo exhorten en algún momento. Dice la palabra que vale más el amigo que exhorta que el que adula. Entonces, uno examina la vida de Aarón y uno dice, hubo un momento en el que Aarón caminó bien. Creo que me están escribiendo algo por acá, porque me están llamando. Y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo que me pasó esta mañana. No sé si es la música. Quiero que me escriba alguien si la música está bien. ¿Está muy duro? ¿Todavía está muy dura la música? Ok, gracias. Quiero que me confirmen. Estamos en vivo, ¿no? Entonces estamos ahí ajustándonos. Y quiero que usted me confirme si la conexión está bien y ya la música mejoró. Usted me va ayudando, porque no quiero que nos vaya a pasar lo que nos pasó esta mañana. Ya me dijeron bájele un poquito y ya le bajé.
Entonces yo necesito que ustedes me escriban. Hay gente que dice, pastor, está bien. Entonces yo digo, bueno, ¿a quién le creo? Necesito que Jaime me escriba. Bueno, ya vamos a regresar. Aquí tenemos la oportunidad de poder interactuar con ustedes y ir ajustando las cosas. Que no quiero que su merced se me vaya a distraer. No quiero que eso vaya a ser tropiezo. Ok, así está bien. Gracias, Dianita, gracias, Joana, gracias, Viviana, gracias, Patricia. Patricia dice que está muy alto. Toca que le baje un poquito, Patricia, porque ya le bajé, me tocaría apagarlo. Mejoró, me dicen. Hay gente que me dice, me parece bien la música. Bueno, ok, entonces, volvamos. Entonces volvemos a hablar de ¿qué? De que yo tengo que tomar una decisión. Dentro de los cambios, entiendo que en el crecimiento van a haber cambios. Tengo que cambiar con qué personas voy a caminar. Porque, repito, o me ayudan a crecer, me potencializan, me levantan, o me hunden, me alejan de Dios. A Aarón le pasó. Aquí tenemos la historia de Aarón y claramente Dios nos deja ver cómo a él le faltó carácter, él fue condescendiente y cedió ante las demandas del pueblo. La presión. Creo que sembraron duda en Aarón. Creo que le dijeron, venga, no va a volver y qué vamos a hacer, y palabras que utilizan ellos es, tienes que hacer algo, tienes que hacernos algo, tenemos que adorar a alguien. Y Aarón pues terminó cediendo. Pero no es el único momento en el que Aarón se une a alguien para embarrarla, para pecar en contra de Dios. No hablemos de embarrarla, hablemos de pecado. Se unió a su hermana para quejarse y para murmurar en contra de Moisés. Mire, aquí mismo lo tengo en Números capítulo 12, versículo 1 y 2. Dice, Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían, ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó sus murmuraciones. Entonces aquí uno dice, ok, para nosotros Aarón es un claro ejemplo de, dependiendo de con quién te unas, vas a honrar a Dios y vas a glorificar a Dios. Entonces, primera cosa que Dios nos dice en esta noche, hey, en medio de mi autoexamen, ¿cierto? Estamos mirándonos en introspectiva, estamos diciendo cómo está nuestra vida, con qué gente estamos caminando, qué va a pasar después de que esta situación termine. Entonces decimos, vale, el Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo, tenemos que saber a quién nos vamos a unir, con quién vamos a caminar. Hay una segunda cosa que yo quiero decirle. También tenemos que trabajar por cambiar nuestro alimento, la manera en la que tú y yo nos estamos alimentando. Recuerde que estamos hablando espiritualmente. ¿Cómo te estás alimentando? A través de esta situación de confinamiento, tú tal vez estás tomando más tiempo para leer la palabra, para decir, bueno, familia, vamos a orar, porque es que el pastor nos mandó a orar, entonces necesitamos orar. Vamos a estudiar la palabra, y entonces cogí un libro y unas referencias bíblicas, y entonces estoy con una Biblia de estudio, y tú y yo tenemos que examinar cómo nos estamos alimentando, porque tal vez Dios nos está diciendo hoy, tu manera de alimentarte tiene que empezar a ser diferente. Llevas mucho tiempo caminando con el Señor y aún te sigues alimentando con leche. Tal vez es así. Tal vez Dios hoy te está diciendo, te venías alimentando bien, ¿y qué pasó? ¿Por qué dejaste de alimentar el espíritu? Sepa bien algo. Cuando yo oro, cuando yo ayuno, cuando yo leo la palabra, allí estoy alimentando el espíritu. ¿Cómo hago para alimentar la carne? Sencillo, deje de hacer eso por un día. Si usted hoy en la mañana no se levantó a orar, a leer la palabra,
Seguramente usted ha estado llevando su día en la carne, no en el espíritu. Entonces, qué importante es entender que el Señor tal vez nos está diciendo hoy, tienes que examinar con qué te estás alimentando. Pensemos en la cuarentena en la que estamos. Si usted no se alimenta bien, usted va a salir de esta cuarentena con 20 kilos encima. Hay gente que ya está diciendo, ay pastor, con razón lo del tapabocas. Ya entendí la razón de ser del tapabocas. Y hay gente que si no se alimenta bien, en 20 días se le va a notar. Entonces uno dice, ok, en lo espiritual ocurre lo mismo. Si tú no te alimentas espiritualmente hablando, se te va a notar, va a ser evidente. La gente se va a dar cuenta que tú no estás caminando en el espíritu. Entonces, yo lo escribí así: el pan y la gaseosa llenan, sí, claro, pero no son un verdadero alimento. Te llenan, sí, pero no alimentan. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Entonces uno dice, ok, mis hijas en esta cuarentena se la quieren pasar comiendo basura. Chocorramo. Conseguimos una panadería que vende pan de chocolate. Es un peligro ese pan. Quieren comer pan de chocolate todo el día. Pues obviamente no compramos pan de chocolate solo una vez a la semana. Pero ellas querrían pasársela comiendo paquetes, comiendo. Y uno sabe como padre que uno no les puede embutir paquetes todo el día. Porque puede que se llenen, pero no les va a alimentar. Entonces, esa misma conciencia la tengo que tener yo en lo espiritual. ¿Con qué clase de alimento me estoy llenando? Usted sabe que si usted come pura chatarra, se va a enfermar. Su colon le va a pasar factura. La sangre se le va a complicar, temas cardiovasculares le van a llegar, tensión, bueno, una cantidad de cosas, azúcar, bueno. Entonces usted y yo somos conscientes y el Señor nos dice, oiga, usted como niño comía como niño, pero usted ya es un adulto y usted ya tiene que comer como adulto, usted tiene que dejar las cosas de niño atrás. Entonces yo digo, ok, Señor, tú hoy me estás llamando a examinar no solo las personas con las que he venido caminando, y me estás llamando a que tal vez tengo que cambiar esas personas, porque la palabra de Dios dice que, Salmo capítulo 1 dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad con los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita. Entonces yo digo, ok, Señor, pero no solo me estás llamando la atención frente a eso, frente a las personas con las que tengo que caminar, tal vez tengo que cambiarlas. Acuérdese, crecimiento, cambio. También tengo que trabajar en examinar con qué me estoy alimentando. Hebreos capítulo 5, versículo 11, dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es un inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. En cambio, subraye en cambio, o sea, diferente es el alimento sólido, porque el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces yo entiendo y digo, ok, si tú no te alimentas espiritualmente, yo te podría decir, ¿cómo quieres madurar espiritualmente? Y nosotros necesitamos
cristianos maduros, que se estén alimentando de la palabra de Dios. Y entonces yo digo, ok, me has dicho que tengo que cambiar con quién voy a caminar, y hoy me estás diciendo también que tengo que cambiar mi alimento, cómo me estoy alimentando, porque tal vez sigues alimentándote con galguerías espirituales, con cualquier cosa, con leche, cuando deberías estar tomando alimento sólido. Tengo que mirar al Señor Jesucristo y darme cuenta cómo el Señor dice en la palabra: Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Y entonces yo digo, ok, cuando yo entiendo lo que Dios me dice acá en la palabra, yo no solo me quedo con eso, la suma de la palabra es verdad. Dios me dice, quiero que conozcas y que te prepares y que entiendas y que te alimentes bien. Y cuando tú te estás alimentando, comprendes que ese alimento te lleva ¿a qué? A poner en práctica eso que estás aprendiendo. Entonces, Señor, me has hablado, lo he aprendido, lo he guardado, me he alimentado, lo he atesorado, y entiendo que tú me dices que lo tengo que llevar a la práctica. ¿Por qué? Porque si tú solo te llenas de conocimiento, podríamos decir que has engordado pero que no estás creciendo. ¿Sí me entendió? Porque es que hay gente así también. Hay gente que dice, pastor, yo me alimento bien de la palabra de Dios. Usted no me puede decir a mí que yo tengo que cambiar, porque yo estoy leyendo la palabra todos los días, aleluya, y entonces todos los días recurro a ella y está bien, perfecto, gloria a Dios. Pero ¿la estás colocando en práctica? Porque si tú te estás llenando de alimento y no lo estás llevando a la práctica, no lo estás compartiendo con otros, pues te vas a estancar. Y entonces vuelvo y te digo, te estás engordando, pero no estás creciendo. Amén. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos como ríos de agua viva. ¿Y por qué nos llama ríos? Porque el río fluye, el agua del río fluye, llega, entra y sale. Entonces yo digo, ok, Señor, tal vez también me estás hablando a mí, aquel que tal vez está lleno de conocimiento y que ha descuidado el ponerlo en práctica, porque puede que en tu casa tu esposa te esté diciendo, mi hijo, ¿y de qué le ha servido tanta palabra? ¿De qué le ha servido ir tanto a los ministerios? ¿De qué le ha servido leer tanto la Biblia si usted no la pone en práctica? ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos? ¿Qué están viendo mis hijos? Ayer hablábamos de papás coherentes, y esa coherencia la muestro en que entre lo que yo creo y hago hay unidad. Sí, hay coherencia, como lo dice la palabra. Entonces, tal vez tienes que cambiar el alimento que estás teniendo hoy, o tal vez tienes que poner en práctica lo que has recibido, de lo que te has alimentado. Porque cuando tú simplemente te quieres llenar de conocimiento y no lo pones en práctica, sino que simplemente dices, pastor, yo eso lo sé, porque eso nos ocurre en consejería, ¿sabe? Hay mucha gente que llega a consejería y llega como con un muro, y llega como con una resistencia, y llega diciendo, no, pero es que yo sé qué dice ahí, pastor, yo conozco muy bien esa historia de la Biblia, y entonces uno dice, Señor, cuando tú te sientas a hablar con una persona así es muy complejo. Porque la persona se vuelve hasta soberbia, hasta altiva, hasta orgullosa. Porque le dicen a uno eso, yo eso lo sé, pastor. Y uno podría decir, bueno, no es tan importante cuánta Biblia sabes, sino cuánta de ella pones en práctica. Porque el Señor dice, mis hijos escuchan y me siguen, y ponen en práctica lo que yo les digo. Y Mateo 7:24 lo dice, el hombre prudente edifica su casa sobre la roca. ¿Y cuál es el hombre prudente? Aquel que escucha las palabras del Señor y las pone en práctica. Entonces uno dice, ok, cuando tú te concentras solo en el conocimiento y descuidas ponerlo en práctica, estás haciendo del conocimiento un Dios, estás haciendo del conocimiento el fin. Y no, el conocimiento de la palabra es el medio para conocer a Dios y para entender lo que Él quiere que yo haga, que yo ponga en práctica. Amén. Entonces, Dios nos está llamando hoy a examinar. ¿Con quién estamos caminando?
y cómo nos estamos alimentando. Y vuelvo y le digo, yo quiero que miremos un poco más allá, porque usted ahorita está en la casa con su esposa y con su familia y está con ellos. Y no sabemos hasta cuándo, porque hoy el gobierno dijo que posiblemente nos alarguemos hasta mayo. Es lo que va a pasar después de mayo, cuando usted ya vuelva a salir, cuando usted empiece llamémoslo, su vida vuelva a ser normal, porque quiero decirle algo, no va a volver a ser como era antes, definitivamente no. Esto cambió nuestra vida de una manera impresionante, entonces hay muchas cosas que van a cambiar, pero es hacia allá, hacia donde yo miro hoy y digo, ok, Señor, yo tengo que tomar una decisión. Hay decisiones que usted tiene que tomar que nadie va a tomar por usted. A veces decimos, Señor, quiero que mi vida cambie, entonces Dios le dice a uno, ok, pero si tú no empiezas a hacer nada, no esperes que algo cambie. Si tú quieres que las cosas cambien y no haces nada, ahí te vas a quedar. En las empresas a uno le dicen, ok, vamos a establecer metas y vamos a medirlas, y con el paso de los meses vamos a examinar si lo has cumplido o no lo has cumplido. Porque si tú simplemente te quedas en la ilusión y en la intención, algún escritor decía, el infierno está pavimentado de buenas intenciones. Esa gente que siempre dijo, no, sí, yo lo voy a hacer, algún día lo voy a hacer, sí, yo sé que eso es lo que yo tengo que hacer y yo sé que eso es lo correcto, pero algún día, y entonces tenemos el mal hábito de postergar, la procrastinación de la que hablan algunos escritores, con el mal manejo del tiempo. Esa frasecita de mañana lo hago, y por ahí hay un dicho popular que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso habla de administrar bien mi tiempo. Pero hay gente que dice, no, después lo hago, después empiezo, eso más adelante. No, yo quiero que usted desde ya examine su vida, examine qué ha venido haciendo, cómo se ha estado alimentando y con quién ha venido caminando. Yo ayer pensaba y decía, ok, hoy yo no le podría decir a la gente, dime con quién andas y te diré quién eres. No, porque ahorita con quien usted anda es con su familia. Yo me puse a veces tengo momentos para pensar bobadas, y yo me puse a pensar en eso y yo dije, ya no podríamos decir eso. Yo ya diría, déjame ver qué publicas y te diré quién eres. Porque hoy nos movemos a través de la tecnología. Y entonces yo empiezo a examinar qué publica la gente, para saber qué hay en el corazón de la gente, para saber cuáles son sus intereses, para saber en qué está ocupando la gente su tiempo, para saber qué tan productivos están siendo. Y uno dice, Señor, hay gente que pierde el tiempo de una manera sobrenatural. Entonces, hoy Dios nos llama la atención frente a eso. Y quiero dejar la segunda parte, que es el top 5. Tenga presente que mañana vamos a hablar del top 5. Las 5 cosas que hacen que usted y yo no crezcamos, 5 obstáculos, así llamé la segunda parte de esta enseñanza. No la voy a empezar porque sé que no la voy a alcanzar a terminar y lo voy a dejar para mañana. Lo voy a dejar, a usted dirá, me va a dejar picado. Sí, lo dejo para mañana, vamos a tener tiempo mañana para sentarnos y compartir y hablar. Hoy quiero que se quede con eso. Hoy quiero que se quede examinando cómo a través de Aarón aprendemos que con quien yo camine o me ayuda a crecer, me ayuda a glorificar a Dios, me potencializa en lo espiritual o me hunde. Y esa decisión la tomas tú. ¿Con qué personas vas a caminar? Y entonces, cuando empiezas a pensar en eso, ya empiezas a pensar en nombres y empiezas definitivamente a decir, yo tengo que apartarme de esa persona, yo tengo que alejarme de esa persona. Cuando yo salga de acá del confinamiento, yo tengo que, si voy a trabajar por honrar a Dios, si voy a trabajar por glorificar a Dios, yo tengo que apartarme de estas personas. Porque Aarón caminaba con Moisés y uno diría, no, pues es que Dios también le habló a Aarón y le hablaba a Aarón y le hablaba a Moisés y buenísimo. Pero fíjate que no se unió con quien debía en el momento más inadecuado y la presión le pudo y no tuvo el carácter y terminó cediendo y terminó levantando un becerro para que el pueblo idolatrara ese becerro. Y uno dice, Dios aborrece la idolatría y Aarón se prestó para eso porque hubo un momento en el que estuvo con gente que no le convenía.
no tuvo el carácter para mantenerse firme. La presión fue mucha, entonces uno dice, ok, si a Aarón le pasó, a mí me puede pasar. Usted podría decir, a mí me ha pasado, a mí hay personas que me han alejado de Dios, una relación. Usted se cuadró con una muchacha y esa muchacha lo alejó de Dios. Usted montó un negocio y usted emprendió una actividad y eso lo alejó de Dios. Entonces usted dice, oiga, definitivamente hay personas y hay cosas que yo tengo que dejar a un lado, y hay cosas que en mí tienen que cambiar. Vuelvo y le digo, crecimiento involucra cambio, y lo que Dios espera es que nosotros crezcamos, porque es como si mi hija en algún momento deja de crecer, porque hay una curva de crecimiento. Si mi hija no crece, yo me preocupo y yo voy al médico y le digo, doctor, ¿qué está pasando? Y entonces puede que el doctor me diga, es que la niña no está haciendo ejercicio, es que la niña no tiene buenos hábitos. Entonces digo, ok, llevémoslo a lo espiritual, tal vez no tienes hábitos, entonces ¿cómo pretendes crecer, madurar y dar frutos si no tienes buenos hábitos? Ok, entonces el doctor me dice, la niña tampoco está comiendo bien. Entonces yo digo, ok, tampoco está comiendo bien, entonces tengo que examinar qué le estoy dando a la niña. No le puedo estar metiendo todo el tiempo perros y hamburguesas, no, tengo que darle verduras, tengo que darle otro tipo, tengo que hacerle sopitas, tengo que enseñarle a comer verde, lo verdecito, lechuga, pepino, espinaca. Entonces yo digo, ok, tengo algo que hacer, entiendo que mi hija debería crecer de manera natural. Entonces yo digo, ok, nosotros tenemos que entender que espiritualmente Dios espera que nosotros crezcamos, y entonces, como yo lo entiendo, partiendo de eso, Dios me dice, ok, examina con quién andas y cómo te estás alimentando. Y yo digo, sí, Señor, definitivamente tengo que revisar eso, porque yo quiero, como lo dice la palabra, parecerme al Señor. Yo quiero, como el Señor Jesucristo, crecer en sabiduría, en estatura, en conocimiento tuyo. Dice, y gozar también del favor tuyo y el favor de toda la gente. Eso lo dice Lucas capítulo 2, versículo 52, se lo voy a leer. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Quiero que se quede con eso. Nosotros estamos llamados a alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. Es con Él con quien nos debemos comparar. Y Él nos dejó ver en su vida terrenal que Él creció, que todos los días crecía, que iba creciendo. Dice la palabra, hermanos, progresen siempre. Y uno dice, ok, progresando siempre, es un crecimiento constante. Entonces examine y tome decisiones. Aquí el asunto es que el Señor lo confronte a usted y lo lleve al verdadero arrepentimiento, a decir, sí, Señor, hay cosas que me alejan de ti y yo te quiero honrar a ti, te quiero glorificar a ti. Amén. Vamos a orar. Señor, damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias porque a través de la Escritura nos confrontas y nos animas a tomar decisiones que nos lleven a acercarnos a ti, que nos lleven a gozar de tu favor, que nos lleven a glorificarte. Y tal vez, Dios, hoy tenemos que examinar y decir, hay personas que definitivamente no deben estar cerca de mí, me tengo que alejar de esas personas, porque me llevan a deshonrarte, me llevan a pecar, me llevan a fallarte. Perdóname, Señor. Hoy tal vez Dios te está dejando ver que has sido testarudo, terco, necio. Pero esta mañana hablábamos y nos dábamos cuenta que el Señor es compasivo y que cada mañana sus bondades se renuevan y grande es su misericordia. Y entonces Dios te dice, ok, vamos a empezar de nuevo. Vamos a examinar con quién estás caminando y vamos a examinar cómo te estás alimentando. Porque si tú quieres crecer, tienes que alimentarte espiritualmente. Te lo dije hace un segundo. No puedes madurar y crecer si no lees la palabra. Señor, oro porque tú coloques en nosotros el querer como el hacer, por hacer tu voluntad. Oro por cada persona allí en su casa. Oro por quienes tal vez se están conectando por primera vez. Oro porque, Señor, hayas hablado a sus corazones y porque los lleves a tomar una decisión. Oro porque ellos tomen tu mano y jamás la suelten. Oro porque ellos abran tu corazón, Señor, y te reconozcan a ti como único Señor y Salvador personal. Te amamos, Señor, y damos gracias porque, sin importar que no podamos estar reunidos en un lugar como iglesia,
nos podemos conectar a través de las redes sociales y seguir examinando tu palabra. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea la gloria por siempre. Oramos, Jesucristo, en tu precioso nombre. Amén y amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.